Analista político Juan Cruz, muy buenas tardes. De Radio Oeste saludamos, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, bueno, un verano un poco movido para el gobierno nacional. En ese contexto, algunas cuestiones, primero ligado con la criptomoneda, pero también ahora la crisis de Bahía Blanca. Aparentemente es la primera vez que el gobierno de Javier Milei, después de un poco más de un año en el mandato, comienza a sentir algunas cuestiones que tienen que ver con el uso del cargo, pero que no estaría, por lo menos desde el punto de vista político, hasta ahora teniendo una respuesta cierta, o es lo que se ve por lo menos. Sí, así es, la verdad es que ha comenzado el año un poco con el pie izquierdo entre el 14 de febrero con lo que ocurrió con el escándalo de Libra y bueno, en este momento sí sufriendo las consecuencias terribles del desastre natural que tuvo lugar en Bahía Blanca. Es una prueba de fuego para toda su estructura ideológica, ¿no es cierto? Para la estructura ideológica, digo, de un presidente que considera que el Estado no es necesario y que hay que llevarlo a un Estado mínimo. Es muy difícil sostener un poco esa argumentación en una circunstancia como esta, que en definitiva lo que igual termina haciendo es golpeando a todo el arco político. Normalmente este tipo de afecciones tienen... de eventos tienden a golpear a todo el arco y en este caso, bueno, lo que estamos viendo es, si bien tengo entendido que están trabajando juntas tanto las fuerzas provinciales como las fuerzas nacionales, bueno, de ahí a que sea suficiente el trabajo que están haciendo es otra cosa, pero no deja de haber argumentos de parte de ambos bandos para poder golpearse mutuamente y tratar de obtener algún tipo de rédito, eso es así. La pregunta es, ¿cuánto puede afectar políticamente de cara a, bueno, a la elección intermedia? Porque ya había, en principio, por lo menos lo que uno veía, se lo escuchaba a los analistas o a los propios funcionarios del gobierno tener una estrategia para esta elección de medio tiempo. ¿Cuánto puede afectar esto? Sí. ¿Y cuál va a ser el rol de la oposición, si finalmente capitaliza o no? Porque enfrente uno entiende no hay un liderazgo claro hoy por hoy, más allá de lo que plantean algunos sectores en forma individual. Sí, el resultado lo vamos a obtener, o mejor dicho, la conclusión o el cierre a tu pregunta lo vamos a tener este viernes. Este viernes va a salir el dato de inflación. Como bien sabemos, una gran parte del porcentaje de apoyo que todavía mantiene el presidente Milei está muy vinculado con los resultados económicos. Entonces, las proyecciones para este viernes están dando entre un 2,3 o 2,4, es decir, 0,1 punto por encima de la inflación del mes anterior. Eso es algo que nosotros vemos, que percibimos. Hay que ver cómo se para el gobierno frente a este nuevo dato. Es un dato que lo que marca es reafirma la tendencia a la baja de la inflación, pero bueno, no deja de mostrarle al electorado, no deja de mostrarle a la sociedad que en realidad estamos sintiendo un poquito un rebote que en realidad tiene que ver con una cuestión estacional. Empiezan las clases, cuando empieza marzo es normal que haya más actividad económica después de los meses de verano. Nosotros creo que todos seremos conscientes de que la recesión ha disminuido, es decir, hay más actividad económica, con esa actividad económica, bueno, empieza a haber nuevamente un cierto espiral inflacionario, porque también es un poco a lo que todos estamos acostumbrados. Entonces, vivimos tiempos en los cuales la agenda pública o los temas dentro de la agenda pública son cada vez más breves, cada vez más cortos, y el presidente sabemos que es un maestro en tratar de ir generando nuevos focos y nuevos puntos de atención para poder ya sea desviar la mirada o emplazar la mirada del público en un lugar determinado. Como decía anteriormente, las catástrofes naturales de este tipo tienden a tener un impacto negativo en todo el arco político vinculado con el epicentro, con el lugar más afectado. Entonces, también lo que está generando dentro de la cancha, si nosotros vemos un poco el tablero, es que pareciera convenirle al gobierno, perdón por la frialdad con la cual sí estoy diciendo, pero pareciera convenirle de alguna manera que esto haya ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Repito, es terrible lo que estoy diciendo, pero pareciera poder convenir en términos de capitalización política, dado que la polarización más importante se está dando hoy, en base a encuestas que hemos estado viendo en este último tiempo, con justamente Axel Kicillof y no tanto con Cristina Kirchner, a quien, por ejemplo, ni siquiera respondió el tuit
larguísimo que escribió Cristina sobre el desembolso de dinero por parte del FMI. Entonces, en ese sentido, podríamos decir y podríamos concluir que vamos a ver qué ocurre a partir de la publicación del INDEC del dato de inflación este día viernes. Y en términos meramente de estrategia política, bueno, la polarización con Kicillof, utilizando como escenario la catástrofe que tuvo lugar en Bahía Blanca, bueno, termina contribuyendo a que se genere esta polarización, dejando de lado o marginando a Cristina como actriz política que de a poco va a parecer ir perdiendo relevancia. Es decir, de tu punto de vista, o de lo que plantean y las encuestas que tienen en el marco de la imagen hoy por hoy del presidente, la situación de Bahía Blanca podría beneficiar al presidente, pero eso está atado al índice de inflación, que es en definitiva lo que se votó, es decir, el votante de Milei lo que quería es que la inflación baje. Exactamente, sí, ese es el principal, al menos lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, como analistas y demás, es hoy en día sigue siendo el foco de atención cada vez que se publica un dato de inflación, cada vez que nos acercamos a la posibilidad, por ejemplo, de un acuerdo como con el FMI, como está ocurriendo ahora esta semana, cada vez que hay un salto en el dólar, la opinión pública vuelve a mirar hacia la economía, porque es el sector más sensible y es un poco, podríamos decir, para lo cual el electorado de Milei, no el núcleo más fuerte, que es el menos del 30% que lo votó en las PASO, sino quienes votaron después en el balotaje, es aquello para lo cual lo eligieron, ¿no es cierto?, para poder ordenar las cuentas y para poder dar una solución al gravísimo problema económico que veníamos sufriendo. Entonces, efectivamente, todo un poco termina dependiendo en última instancia, claro, de lo económico. Es decir que, y eso puede darle también un aval, una suerte de salvoconducto al electorado de Milei con respecto a lo que pasó con la criptomoneda, es decir, dejamos pasar esto para que no vuelvan los que nos llevaron a los índices de inflación del 20% mensual, para que no vuelvan lo que sabemos, el tema de la obra pública, lo que se venía hablando. Es decir, el votante de Milei acompañaría siempre y cuando el índice de inflación es lo que acepta. Siempre y cuando es bastante determinante. Lo que quiero decir es un ponderador muy importante. Entiendo. Sí, es un factor necesario. Los resultados económicos tienen que ser buenos. Necesariamente tienen que ser buenos y tiene que garantizar Milei una estabilidad económica, o tiene que mostrar una estabilidad económica. Claro. ¿Cuáles son los principales problemas que encontramos ahí? Bueno, sabemos que va a haber un desembolso del Fondo Monetario Internacional. Ese desembolso necesariamente, tal como dijo el gobierno, tiene que demostrar que no aumenta la deuda, sino que va justamente para hacer un intercambio del acreedor entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. Entonces el Tesoro paga su deuda con el Banco Central y cancela esa deuda y entonces en términos absolutos la deuda no crece. Eso sería, por ejemplo, un buen resultado, y que no haya una utilización de estos fondos para poder mantener el tipo de cambio, que esto se vea, que esto se note, que eso genere, digamos, una presión sobre el dólar y, bueno, y eventualmente que empiece a trastabillar el programa económico. Y lo último con esto... Pero hay factores... Sí. Perdón, hay factores, pero también la cuestión política es importante. Por ejemplo, este día miércoles tenemos una marcha bastante importante que se va a estar dando en el Congreso. Entonces, en la política no deja de ser todo tan dinámico que uno puede estar mirando y creyendo que hay un factor que es necesariamente se tiene que mantener y demás, que tiene que mantener los valores de una determinada manera, pero existen estos cisnes negros, estos eventos que uno no esperaba, que a lo mejor terminan haciendo que se mueva toda la estructura del análisis que uno hace. Y lo último, ¿y el rol de los gobernadores en todo este marco? ¿Cuánto puede incidir una elección de medio tiempo? No digo la oposición, porque por hoy uno habla del radicalismo, está muy desdibujado, el PRO pasa lo mismo, cada uno tiene una crisis interna. Bueno, planteó lo que está pasando el tema del PJ entre Cristina y Kicillof. Así que la pregunta es, ¿qué va a pasar con la relación nación y gobernadores? Y los gobernadores estamos en un año electoral, estamos en un año en el cual hay provincias, bueno, ustedes son de Corrientes justamente, hay provincias que eligen gobernador, las fuerzas políticas se están empezando a mover
mucho en función justamente de la acumulación de poder que haga el Ejecutivo. Ahora el mes de mayo tienen lugar las 2 primeras elecciones legislativas, en donde, bueno, el caso de San Luis, por ejemplo, va a ser bastante importante porque, bueno, Poggi es un gobernador que está muy en el medio, se empieza a mostrar con Milei en algunas fotos y demás, aprovechando el alto índice de aprobación que tiene Milei en esa provincia, por ejemplo. Entonces, depende del caso. Hay casos en donde sí tenemos gobernadores que son peronistas de pura cepa y que se ubican en una posición sumamente opositora, pero bueno, en general yo creo que este año va a ser un año en donde en el transcurso, a medida que vayamos avanzando en lo que es el cronograma, la agenda electoral, vamos a poder ir viendo un poco a ver cómo se van moviendo las fuerzas dentro de cada una de las provincias. Pero bueno, siempre el foco está puesto... Sí, perdón. No, creo que Misiones también adelantó. Si mal, este fin de semana se habría conocido que Misiones también, así que se suma al pelotón que mencionaste justamente, de provincias que... Exactamente. Que van a comenzar el tema, primero desdoblamiento y después lo que va a ser el testeo a nivel nacional. Claro, exactamente. A partir del mes de mayo, yo diría mediados de abril, ya en mayo, que es cuando empiezan las primeras elecciones, bueno, vamos a empezar a ver un poco los diferentes encuadres dentro de cada una de las provincias. Juan Cruz, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, gracias por hablar con Corrientes. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Hasta acá Juan Cruz González, quien es analista político, contándonos un poco la imagen del gobierno nacional, la imagen de Milei, de los que después que fue la criptomoneda y también obviamente la crisis de Bahía Blanca, sumando, y lo dijo muy bien el analista, que va a pasar el próximo día miércoles, donde, y ahí lo suma usted, los hinchas de fútbol, aparentemente las hinchadas de los equipos se van a sumar a la marcha de jubilados. Es lo que dicen, algunas están muy identificados, diríamos, allí con la marcha de jubilados, algunas facciones del fútbol argentino, y bueno, esto va a quedar reflejado seguramente en una gran marcha que se va a realizar en la capital federal, ¿no? El epicentro de siempre de múltiples marchas, ¿no? De todos sentidos allí en la capital federal. Yo creo que fue una mala reacción por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación por el hecho de... Fue Chacarita, hasta ese momento iba todo bien. Chacarita yo digo que siempre fue identificado con... No, pero está bien, pero claro, pero si uno decía se iba bien, no había mayores inconvenientes, yo no creo que los demás se iban a sumar. Yo creo que la respuesta que dio el Ministerio de Seguridad de la Nación hacia lo que es justamente Chacarita y los jubilados fue lo que sumó a las demás hinchas. Pero volvemos en un minuto más sobre ese tema. Vamos a hablar de otro tema importante, tiene que ver lo que está pasando a nivel mundial, pero fundamentalmente en Argentina, y por eso estamos en comunicación ya con el doctor Luis Cámara. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos de Corrientes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? La de Paricocha, amigo. Pero muy bien, ¿y usted?